Buenas tardes, estimados estudiantes. En este video vamos a hacer un repaso de los temas que irán a nuestro examen bimestral de ERM. Entonces, sin más, permíteme compartir pantalla para dar inicio al repaso. Entonces, recordar los temas a evaluar serán relación de parentesco, conteo de figuras, criptoaritmética y 4 operaciones. Todo de la asignatura de razonamiento matemático. Sin más, vamos a comenzar con nuestro repaso. Recordar que una relación de parentesco no es más que un vínculo de familia establecida en la sociedad. El objetivo de este tema es desarrollar la capacidad de relacionar los lazos familiares, considerando que una persona puede desempeñar al mismo tiempo y como se indique diferentes roles, como por ejemplo el de padre, hijo, abuelo o nieto, entre otros. ¿Qué tipo de parentesco podemos observar? Tenemos el parentesco por consanguinidad y es el parentesco por el vínculo de sangre. Padres con hijos, abuelos, nietos, etc. Siempre que lleven nuestra misma sangre, decimos que es un parentesco por consanguinidad. Y un parentesco por afinidad es aquel vínculo establecido por una relación matrimonial entre un cónyuge y los parientes consanguíneos del otro. Es decir, si un hermano de mi papá o de mi mamá, siendo mi tío o mi tía, se casan, sus respectivas esposas o esposos vienen a ser tíos por afinidad, porque se están casando con alguien de nuestra familia. Los cuñados, los nueros, las nueras, perdón, los yernos, perderían esa parte de afinidad. Tenemos un tercer caso, que es un parentesco civil. Es el vínculo que se da entre la persona adoptada, sus padres adoptivos y sus parientes consanguíneos. Al adoptar a un nuevo miembro de la familia, pasa a ser un parentesco de forma civil, ya que no tiene ningún nivel consanguíneo con la familia y tampoco afín directamente. Por lo tanto, decimos que es civil. Ahora, ¿qué clase de problema de parentesco vamos a trabajar cuando queremos establecer la relación de parentesco? Debemos identificar la relación de parentesco entre diversas personas. Para este tipo de problemas, se sugiere analizar desde la parte final hacia el inicio, llamado el método del cangrejo. Y para ampliar un poco, siempre colocarnos nosotros como el personaje principal para poder hallar qué parentesco tiene esa persona. Por ejemplo, dice: ¿quién es el hijo de la madre, de la esposa, del único hijo de mi madre? Comenzamos de final a principio. El único hijo de mi madre soy yo. Por lo tanto, ¿quién es el hijo de la madre de la esposa de yo o de mi persona? La esposa, mi esposa, la esposa de yo viene siendo mi esposa. La mamá de mi esposa viene a ser mi suegra. Y el hijo de mi suegra y hermano de mi esposa viene a ser mi cuñado. Con este método del cangrejo podemos hallar efectivamente y muy rápidamente el parentesco que tienen esas personas. Otro tipo de problemas es el que tratamos la cantidad mínima de integrantes de una familia. Se debe describir a todos los integrantes de la familia, pero cada integrante debe asumir la mayor cantidad de roles. Para este tipo de problemas se sugiere establecer las generaciones de mayor a menor jerarquía y luego completar considerando que una misma persona puede desempeñar distintos papeles. Es decir, voy desde la persona más adulta hasta la más joven, comenzando bisabuelos, tatarabuelos, abuelos, hasta el nieto, bisnieto, dependiendo de lo que me pidan. Veámoslo mejor en un ejemplo. Dice: en la mesa de un restaurante están sentados 3 padres, 3 hijos, 2 nietos, 2 abuelos, un bisabuelo y un bisnieto. Entonces veamos de mayor a menor jerarquía. El de mayor jerarquía es el bisabuelo, luego tenemos al abuelo, luego tenemos al padre y al hijo. Me piden 3 padres, si tenemos 3 padres: papá, el abuelo, que es el papá del padre, y el bisabuelo, que es el papá del abuelo. 3 hijos: el hijo del padre, el padre, que es el hijo del abuelo, y el abuelo, que es el hijo del bisabuelo. 2 nietos: el hijo, que es el nieto del abuelo, y el padre, que es el nieto del bisabuelo. 2 abuelos: el abuelo, que es el abuelo del hijo,
y el bisabuelo, que es el abuelo del padre. Un bisabuelo y un bisnieto. Entonces, ¿cuántas personas como mínimo tenemos en esta reunión o en este mesa de restaurante? Tenemos como mínimo 4 personas, recordando que una persona puede asumir varios roles. Pasamos a otro punto que tiene que ver con el conteo de figuras. Recordar que el conteo de figuras no es más que determinar la máxima cantidad de figuras que puede tener un elemento. Este tipo de figuras principalmente son segmentos y polígonos. Los tipos de conteos que vamos a trabajar son por enumeración o simple y por cálculo o por fórmula o conteo inductivo. Veamos los tipos de conteos de figuras. Conteo directo o conteo simple. Consiste en asignar letras o números a las figuras simples. Luego se procede al conteo creciente y ordenado de figuras, es decir, pues de menor a mayor. Se inicia con el más simple, luego se unen dos hasta llegar al total. Vamos a ver cómo haríamos con conteo de triángulos. Tenemos el siguiente triángulo. Vamos a colocarle números a cada segmento. 1, 2, 3 y 4, como si fuera un rompecabezas. Y ahora decimos, de un solo segmento, de una sola pieza, podemos saber que tenemos 4. La pieza número 1, la pieza número 2, la pieza número 3 y la pieza número 4 por separados son triángulos. Por lo tanto, tengo 4 triángulos. Ah, pero si uno o dos piezas, ¿podré obtener triángulos? Sí. Uniendo las piezas 2 y 4, podemos obtener un triángulo. Y si unimos 3 piezas, ¿podemos tener triángulos? También. Si unimos las piezas 2, 3 y 4, podemos obtener un triángulo. Y si uno de las 4 piezas, ¿puedo tener un triángulo? También. Al unir las 4 piezas, tengo un triángulo. Por lo tanto, dentro de esta figura hay 7 triángulos. Comienzo desde la parte más simple de 1 por 1, voy uniendo 2, 3, hasta unir el total. Y contar luego la cantidad de figuras que se forman. Si tengo los cuadrados, recordar que un cuadrado es aquella figura geométrica que tiene todos sus lados iguales. Enumeramos la figura simple. A, B, C, D y E. Hallamos la cantidad. Cuadradas de una pieza. Tenemos solo el B, porque el A, el C, el D y el E son rectángulos, por lo tanto no entran dentro de la clasificación. De dos piezas tenemos el A y el C, y el C y el D. Por lo tanto, tengo dos, ya que B y E me forman un rectángulo. De tres piezas no tengo, porque A, C, D me forman un rectángulo y me piden un cuadrado. De cuatro piezas tampoco, por lo tanto de cinco piezas tenemos un cuadrado. En total tenemos 4 cuadrados en nuestra figura. Vemos conteo inductivo o por fórmula, o conteo por cálculo. Se utiliza para contar figuras compuestas por una unidad y cuya figura de repetición compone todas las figuras. Se elige una unidad y se encuentra el número de figuras, luego 2 unidades y 3 y así sucesivamente. Se propone una posible fórmula que represente el número de figuras. Si se cumple, se hace la generalización. Veamos cómo podemos utilizar el conteo por fórmulas. Comencemos con los segmentos. Me preguntan cuántos segmentos hay en la figura. Si tomo uno solo, tengo un segmento, tendría uno solo. Si tomo los dos segmentos, tendría el segmento 1, el segmento 2 y el segmento que surge de unir el 1 y el 2. Tendría 3 segmentos. Y si tomo los 3, tendría el segmento 1, el 2, el 3, el que resulta de unir 1 con 2, 2 con 3 y 1, 2, 3, tendría 6. Como puedo ver, tengo 1, 1 más 2, 1 más 2 más 3. Puedo obtener una sucesión de números o una serie de números naturales. Por lo tanto, aplico la siguiente fórmula. N por n más 1 entre 2. Siempre que voy a calcular segmento, utilizaría esta fórmula. N por n más 1 entre 2, donde n es el último número. Tenemos conteos de triángulos. Para la siguiente forma, también utilizaría la misma fórmula. N por n más 1 entre 2. N es el último número. Recordar, para poder observarlo mejor, debe venir, para poder utilizar fórmula,
desde un vértice hacia uno de los lados de mi triángulo. De esa forma puedo hallar el conteo por fórmula. Caso especial, teniendo el mismo, pero ahora tendría por pisos. ¿Cuál sería la fórmula? Sería n por n más 1 entre 2 y le voy a multiplicar por la cantidad de pisos que tenga el triángulo. Otro conteo de figuras. Puedo tener cuadriláteros. Recordar que cuadriláteros es la cantidad de figuras de 4 lados que podamos tener. Sería n por n más 1 entre 2, es decir, la cantidad de filas por m por m más 1 entre 2, la cantidad de columnas. Recordar que el área de cualquier cuadrilátero es base por altura. Paralelepípedo es una figura tridimensional. Tenemos lo siguiente. N por n más 1 entre 2, que es el alto. M por m más 1 entre 2, que es el ancho. Por P más 1 entre 2, que es la parte de profundidad. Sí, vamos a tener tres áreas y la multiplicación de las tres nos va a dar el número de paralelepípedos. El número de cubos es paralelepípedo, pero están formados por cuadrados. Todos sus lados son iguales. Por lo tanto, será n por n más 1 entre 2 elevado al cuadrado. Con estas fórmulas anteriores podemos hallar todo lo correspondiente a la cantidad de figuras. Pasemos a otro tema que tiene que ver sobre la criptoaritmética. Recordar que criptoaritmética es una palabra compuesta. Cripto, que viene de oculto, y aritmética, que tiene que ver con las operaciones básicas de la matemática. Si la criptoaritmética viene de la palabra cripto, que significa oculto, y aritmética, que se refiere a las operaciones matemáticas, donde las cifras, todas algunas, se han ocultado por medio de una letra, un asterisco o cualquier símbolo. Con este tema, podemos revalorizar las operaciones básicas de la matemática. Y como les venía diciendo siempre en clase, los 4 pilares fundamentales de la matemática es la suma, la resta, la multiplicación y la división. Reglas generales. Primero, ABC con una raya horizontal en la parte superior se lee el numeral ABC y representa un número de 3 cifras. Si fuese 4, ABCD. El numeral va a tener tantas letras como cifras podamos o nos manden a pedir. Un numeral no puede comenzar con 0, es decir, la letra A no puede ser 0. Cada letra de un numeral dado representa una cifra. Cada letra representa un número. A letras o símbolos diferentes corresponden cifras o dígitos también diferentes. Si la A no tendrá el mismo valor de la B, ni la B tendrá el mismo valor de C. A letras o símbolos iguales corresponden cifras o dígitos también iguales. Tengo AA, tendría el mismo valor. En el caso de guiones o asterisco, pueden tomar cualquier valor, igual o diferente a otro. Si en una operación tenemos solo asteriscos o guiones, podemos asignarles el valor que creamos conveniente. A la suma de 2 dígitos, como máximo, siempre es 18, siempre que sean iguales, pero será 17 siempre que estos sean distintos. Y por último, también, como se acaba de mencionar hace poco, que los pilares fundamentales de la matemática son las 4 operaciones: suma, resta, multiplicación y división. Si vemos qué queremos lograr con este tema, es aprender a utilizar adecuadamente las 4 operaciones básicas fundamentales de la matemática. Como les dije, son la suma, la resta, la multiplicación y la división. Y su uso adecuado nos ayudarán a resolver los problemas de carácter comercial y de la vida diaria. Damos un ejemplo. Si un comerciante compra 10 panetones y 6 chocolates, si cada panetón vale 12 soles y cada chocolate 7 soles, ¿cuánto dinero gastó? Entonces, veamos. Compra 12 panetones, perdón, compra 10 panetones a 12 soles cada uno. Se voy a multiplicar 12 por 10 y tengo que en panetones solo gasta 120 soles. Compra 6 chocolates y cada chocolate tiene un valor de 7 soles. Multiplico y nos da 42. ¿Cuánto gasta? Hallo la suma de ambos valores del panetón y el chocolate y me da 162 soles. Apliqué la multiplicación y la suma. Vemos otros usos. Si conocemos la suma y la diferencia, si la suma y la resta de dos números, sabemos que para obtener el número mayor va a ser igual a la suma más la diferencia entre 2, y para obtener el número menor será la suma menos la diferencia entre 2. Veámoslo también en un ejemplo.
Las edades de Carlos y Luis suman 44 años. Además, Carlos nació cuando Luis tenía 4 años. Calcula la edad de Luis. Luis es mayor que Carlos, es decir, vamos a hallar el número mayor. Tengo que la suma es 44 y la diferencia es de 4, porque cuando Carlos nació, Luis tenía 4 años. Hay 4 años de diferencia entre los dos. Entonces, como Luis es mayor de Carlos, utilizamos la fórmula de la suma más la diferencia entre 2. La edad de Luis era la suma, que es 44, más 4, que es la diferencia entre 2. Esto da 48 medios. Al final, la edad de Luis es de 24 años. Y la edad de Carlos sería de 20. ¿Qué otros casos podemos trabajar? Si conocemos la suma y el cociente, recordar que el cociente viene de la división. El número mayor será la suma por el cociente entre el cociente más 1. Y el número menor será la suma menos el número mayor o, si no nos dan el número mayor, la suma entre el cociente más 1. Si conozco en vez de la suma la diferencia y el cociente, el número mayor será igual a la diferencia por el cociente entre el cociente menos 1. Y el número menor será el número mayor entre el cociente. O si no tengo el número mayor, el número menor será igual a la diferencia entre el cociente menos 1. Va a depender de lo que nos toque en cada uno de los ejercicios. Pero hablando de ejercicios, vamos a resolver algunos de ellos para poder consolidar lo que hemos trabajado hasta el momento. Dice, ¿qué viene a ser de mí el hijo de la tía de mi padre? Tenemos allí una relación de parentesco. ¿Qué viene a ser de mí el hijo de la tía de mi padre? Está mi padre y está la tía de mi padre. El hijo de la tía es mi primo. Es el primo de mi papá, es el primo hermano de mi papá. Si yo soy el hijo y el hijo del primo de mi papá es mi primo en segundo grado. Es decir, es mi primo. Voy a decir que el hijo de la tía de mi padre es mi primo. Al hacer la parte genealógica, se nos facilita mucho el conocer cuál es el parentesco de esa persona. ¿Cuántos triángulos hay en la siguiente figura? Puedo ver que es un triángulo, tengo líneas que van desde un vértice hasta la base y tengo pisos. Por lo tanto, voy a utilizar la fórmula de los pisos. Primero voy a contar cuántos triángulos me dividen en las líneas que van desde el vértice hasta el lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Voy a contar cuántos pisos voy a obtener en esta figura. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pisos. Y aplico la fórmula. N va a valer 8. Y tengo 6 pisos. Por lo tanto sería N de N más 1 entre 2 por la cantidad de pisos. Como N es 8, sería 8 por 8 más 1 que es 9 entre 2 por 6. Esto nos daría 72 entre 2 que es 36 por 6. Y en total hay 216 triángulos. Tenemos 216 triángulos. Recordar que sería una conteo por fórmula y además tengo pisos. Debo tener mucho cuidado. La figura puede aparecer de forma vertical o de forma inclinada. Si A50, el numeral A56 más el numeral BAB da el numeral de 1,94, calcular el valor de A más B más D. Ok. Establecemos la forma, la suma de forma vertical, como acá la tenemos. Entonces, ¿qué número sumado a B me da 4 y 6? Entonces, para que me dé 4, debe ser en este caso 14, porque no puede ser un número menor a 6, debe ser 14. Por lo tanto, B vale 8. Hallamos el valor de A. Como es 14, llevo 1. 5 más 1 más A debe ser 9. Obtener el valor A vale 3. Por lo tanto, tengo que D vale 1. 6 más 8, 14, 1. 5 más 3, 8 más 1, 9. 8 más 3, 11. Por lo tanto, D valdría 1. Y me piden hallar A más B más D. Sumando los valores, 8 más 3 más 1
tengo un total de 12. Veamos otro ejercicio. Dice, un depósito contiene 460 litros y otros 600. ¿Cuántos litros debo pasar del segundo al primero para que al final tengan la misma cantidad de agua? Tengo, en total, si sumo la cantidad total de agua, tengo en total 1060 litros. Y si cada tanque debe tener la misma cantidad, voy a dividirlo entre 2. Cada tanque debe tener 530 litros. Como el primero, el mayor, tiene 600 y debe quedar en 530 litros, ¿cuánto le pasó al tanque menor? Le pasó 70 litros. Sumo la cantidad total y como deben ser repartidas en equidad y en igualdad, debo dividirla entre 2. Cada tanque debe tener 530. Si el mayor tiene 600 y debe pasar a 530, ¿qué hago? Resto. 600 menos 530 nos dan los 70 litros. Veamos otro ejercicio. Dice, una familia que se compone de 2 padres, 2 madres, una hija, 3 hijos, 2 hermanos, un abuelo, una abuela, 2 nietos, una nieta, 2 esposos y una nuera. ¿Cuántas personas son como mínimo en esta familia? Entonces vemos que la de mayor jerarquía son los abuelos. Tengo los abuelos. Después tengo un hijo que también es padre porque es el hijo. Tengo la esposa que es la nuera. Y me dice que debe tener 3 hijos. Como son 3 hijos, son 3 varones. Los 2 hijos más el padre, que es el hijo de los abuelos. Tengo 3 hijos y una hija. Me ponen 2 padres, el abuelo y el papá. 2 madres, la abuela y la esposa. Una hija y 3 hijos. 2 hermanos, los 2 varones. Un abuelo, una abuela. 2 nietos, que son los 2 varones, y la nieta. 2 esposos, los abuelos, el hijo y la esposa. Y la nuera, que es por afinidad con la familia. En total, ¿cuántos tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esta familia está compuesta como mínimo por 7 personas. Recordar que una persona puede puede asumir varios roles. Vemos la siguiente. ¿Cuántos cuadriláteros hay en la siguiente figura? Recordar, cuadriláteros hace referencia a toda figura de 4 lados. Recordamos, debemos hallar la cantidad de figuras que hay de forma vertical y horizontal. Tengo 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 columnas y tengo 6 filas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y aplico la fórmula. La cantidad de cuadriláteros n por n más 1 entre 2 por m entre m más 1 entre 2. n6 y m7. 6 por 7 entre 2 por 7 por 8 entre 2. 6 por 7 es 42, entre 2 es 21. 7 por 8 es 56, entre 2 es 28. Y 21 por 28 no es más que 588 cuadriláteros tenemos en la siguiente figura. Recordar, hallar la cantidad que hay de columnas y de filas. Lo sustituyo en la fórmula y resuelvo. Vemos el siguiente. Dice, si AB4, el numeral AB4, más el numeral 53A, da como resultado de esta suma el numeral C26C. Hallemos A más B más C. Lo primero, de forma vertical. Ok. De todos los datos que tenemos, vamos a ver qué podemos hallar. Sé que A debe valer 7. ¿Por qué? Porque C es un número, no puede ser mayor a 20, si debe ser un 1. Y que el número sumado a 5 termina en 2, el 7, y se debe valer 1 para que 7 más 5 sea 2. Y B, en este caso, vale lo siguiente, porque si A vale 7, 4 más 7 es 11, llevo 1. B más 3 más 1 que llevo debe ser 6. B debe valer 2. Al sumar 7 más 2 más 1, tengo 10. Vemos el siguiente. Dice, el triple de la suma de las edades de Rafaela y Fernanda es 96. Además se sabe que la edad de Fernanda excede a la de Rafaela en 4. Determina la edad de Rafaela y de Fernanda. Primero sé que el triple de la suma de sus edades da 96.
debo hallar cuánto es la suma, porque la fórmula me dice la suma. Despejo, ese 3 que está multiplicando pasa a dividir y me queda 32. Además sé que la diferencia es de 4 años. Y aplico la fórmula. Fernández es mayor que Rafaela. Por lo tanto, a Fernanda le toca la suma. Se la suma más la diferencia entre 2. 32 más 4 entre 2 da 36 entre 2. Y esto da 38. Y a Rafaela le toca la resta. S menos D, suma menos diferencia entre 2. 32 menos 2, menos 4, perdón, entre 2. Eso es 28 entre 2, queda 14. Rafaela tiene 14 y Fernanda tiene 18. Recordar que si nos dan el triple, el cuádruple, el quíntuple, debemos hallar solamente la suma. Es decir, debemos despejar el valor de la suma. Y para finalizar la frase, la paciencia, la paciencia, la perseverancia y el sudor, ahora sí, hacen una combinación invencible para el éxito. A tener paciencia con nosotros, a perseverar, a nunca desmayar. Y todo con esfuerzo lo vamos a obtener. Todo esto es una combinación invencible para llegar al éxito en cualquiera de las áreas que nos propongamos. Lo dijo Napoleón Hill. Con esto damos por concluido el repaso. Espero le haya servido para poder afianzar y consolidar todos los conocimientos que hemos adquirido. Que tengan un bonito día y bendiciones para todos.